¿Alguna vez te has despertado con el corazón acelerado, sintiendo que algo malo está por pasar, aunque aún no haya comenzado el día? ¿Te has quedado quieto en la cama, viendo la luz filtrarse por la ventana, mientras en tu alma la oscuridad no ha terminado de irse? ¿Y si te dijera que ese miedo no es una condena, sino una señal de que Dios quiere encontrarse contigo desde el amanecer? Porque el enemigo quiere que empieces el día atado, pero Dios quiere que lo comiences ungido. Muchos creen que la batalla espiritual empieza al anochecer, pero no. La verdadera guerra se libra al amanecer. Es justo cuando abres los ojos, cuando el enemigo lanza sus dardos más sutiles, pensamientos de fracaso, angustia, incertidumbre, inseguridad y ese miedo silencioso que te aprieta el pecho sin una razón concreta. Pero hay una verdad que puede romper ese ciclo. Dios te está esperando desde el amanecer para vencer junto a ti todo temor. Y si te dijera que cada día que despiertas, ¿es Dios tocando a tu puerta para fortalecerte antes que el miedo llegue? Que Él se anticipa al ataque del enemigo y ha preparado una unción nueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Escucha esto con atención, no estás solo al despertar. Aunque nadie más escuche el clamor silencioso que haces entre tus pensamientos, Dios lo oye. El término hebreo chesed, hesed, que aparece en esa misma porción de Lamentaciones, no es solo misericordia. Es una lealtad amorosa, una ternura activa, una fuerza espiritual que se renueva cada vez que abres los ojos, aunque no lo sientas. Miedo. Esa palabra que encierra tantas formas, miedo al futuro, a perder a alguien, a no ser suficiente, a que nada cambie, a que todo cambie. Pero hay un secreto, el miedo no se vence cuando desaparece, sino cuando se ve superado por la presencia de Dios. Y esa presencia está más cerca en la madrugada de lo que imaginas. Cuando el salmista dijo en Salmos 46:5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Él no hablaba solo de una ciudad, hablaba de ti. Eres como esa ciudad de Sión, amada, protegida, rodeada por montes y sostenida desde el primer rayo de luz. Dios te ayuda al clarear la mañana, no después. Él no espera que el miedo te aplaste para intervenir. Él está ya en la puerta de tu corazón antes de que empieces a temblar. Imagina esto, es como cuando despiertas con un mensaje urgente en tu teléfono. Lo primero que haces es leerlo, pero ¿y si Dios también te envía un mensaje cada mañana? La diferencia es que Él no escribe con letras, sino con impulsos en tu alma, con textos que el Espíritu Santo recuerda, con canciones que te vienen a la mente sin saber por qué, con una paz suave que invade de repente mientras te vistes. Ese es su lenguaje matutino. Jesús lo sabía. Por eso dice Marcos 1:35 que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de predicar, antes de sanar, antes de enfrentar al adversario, Jesús buscaba al Padre en el amanecer. No era un ritual, era una estrategia de guerra espiritual. Jesús sabía que para vencer el miedo que otros traerían a su día, Él tenía que llenarse del fuego divino desde temprano. Tú puedes hacer lo mismo, puedes transformar el momento más vulnerable del día en tu altar más poderoso. Pero para eso necesitas entender algo clave: el miedo no es tu maestro. El miedo es tu enemigo, y solo se vence con luz. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso no es solo una metáfora espiritual, es una orden matutina del cielo. Cada amanecer, el cielo proclama sobre tu vida, despiértate, levántate, Cristo va delante de ti. Pero si tú no escuchas esa voz, escucharás otra.
la del miedo. El silencio de la madrugada tiene dos voces, la de Dios y la del temor. Y tú decides cuál será la primera en hablarte. Y si te dijera que el miedo que sientes en la mañana no te está destruyendo, sino que está revelando dónde necesitas encontrarte con Dios, ¿seguirías huyendo de él o empezarías a enfrentarlo con la palabra? Muchos quieren vencer el miedo ignorándolo, pero el miedo no se ignora, se enfrenta con espada, y la espada del Espíritu es la palabra. Isaías 54:5 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso significa que cada mañana hay un llamado de Dios a tu espíritu para escuchar su estrategia, pero necesitas despertar con Él. No es casualidad que tus peores pensamientos llegan al comenzar el día. El enemigo sabe que si logra sembrar miedo en tu amanecer, puede contaminar el resto de tus decisiones. Pero tú puedes revertir eso. Tú puedes comenzar el día como un guerrero que se viste con la armadura desde el primer minuto. Y no me refiero a un ritual vacío, sino a una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Es como cuando en el mundo físico te preparas para una reunión importante. Te bañas, te vistes, ensayas lo que vas a decir. ¿Cuánto más si supieras que tu día entero depende de cómo empieces tus primeras palabras con Dios? La mayoría de las batallas que enfrentas ya estaban decididas desde el amanecer. Y si despiertas con miedo, no es porque seas débil, es porque hay una guerra por tu corazón, pero no estás solo. Hay un versículo que ha levantado a generaciones enteras y puede ser tu estandarte en la madrugada. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David sabía que el miedo huye cuando Dios oye tu voz. Que no es solo lo que Dios te dice, sino lo que tú te atreves a decirle al despertar. No estás derrotado por despertar temblando. Estás en proceso. Dios no te juzga por sentir miedo, pero te llama a no quedarte ahí. Él te ofrece un camino distinto, empezar el día con su poder, no con tus temores. Y si te dijera que desde mañana mismo tu vida puede cambiar si decides que tus primeras palabras sean con Él. Que si antes el miedo dictaba tu agenda, ahora será el Espíritu Santo quien la marque. Que si antes el enemigo se burlaba en tu oído, ahora será el cielo que declare victoria desde tus labios. ¿Estás listo para vencer el miedo desde el amanecer? Porque esa es la invitación de hoy. Y no es una teoría, es una experiencia que comienza cuando decides dejar que Cristo te alumbre desde el primer minuto del día. Hay algo que quiero que entiendas con claridad. El miedo no es solo una emoción, es una estrategia espiritual del enemigo para paralizarte antes de que empieces a caminar. Y el amanecer, ese momento en que los rayos del sol comienzan a tocar la tierra, es el escenario que Satanás intenta dominar con pensamientos de angustia, ansiedad y confusión. Pero ¿por qué el enemigo ataca tan temprano? Porque sabe que si puede controlar tu comienzo, puede contaminar tu destino. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el comienzo del día fue apartado para Dios. En Génesis 1:5 dice: y fue la tarde y la mañana un día. Dios marca el día no desde el mediodía ni desde la noche, sino desde la transición. La mañana es santificada, porque en ella se decide lo que vendrá. Y si tú no despiertas con un altar, despertarás con un campo de batalla desprotegido. Muchos no lo notan, pero cuando Jesús resucitó, no fue al atardecer ni al anochecer, sino al amanecer. Mateo 28:1 declara: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Por qué crees que la resurrección fue al amanecer? Porque el amanecer representa una nueva creación, un nuevo comienzo,
una guerra ganada antes de que el mundo siquiera lo supiera. El amanecer no es una simple franja horaria, es una declaración profética, es el momento en que el cielo desata decretos sobre tu día, pero ¿estás tú presente para recibirlos? ¿O es el miedo el único que encuentra espacio en tu mente cuando todo comienza? Dios no diseñó el comienzo del día para que fuera un lugar de temor. Él lo hizo para que fuera tu cuarto de guerra, tu sala de audiencias con el rey, tu lugar de descanso espiritual antes de las batallas externas. Pero para experimentar eso necesitas una decisión consciente, presentarte delante de Dios mientras todos duermen. Hay un término hebreo profundo que aparece en varios textos cuando se habla del amanecer, shachar, shahar, que significa alba o amanecer, pero también tiene connotaciones de buscar intensamente. Buscar a Dios en el shachar es más que despertarse temprano, es entrar en una búsqueda desesperada, como el siervo en Salmos 42:1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que rompe el miedo. Una búsqueda intensa de su presencia antes que los temores se acomoden en tu mente. Porque el temor se alimenta del silencio, pero el silencio se rompe con adoración. Cuando decides buscar a Dios desde temprano, no solo estás haciendo una devoción, estás desactivando una trampa. Te lo explico así. Es como cuando estás por entrar en una reunión crucial en el trabajo. Si no preparas tu mente, tus palabras, tu corazón, puedes arruinarlo todo. Cuánto más si cada día estás entrando en un campo espiritual donde se decide tu salud, tus relaciones, tus pensamientos, tus decisiones. El mundo te dice que despiertes corriendo, pero Dios te dice, despiértate en paz, porque yo ya estoy aquí. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres vencer el miedo desde el amanecer? Haz que tus primeros pensamientos sean un altar, no un campo de preocupación. Haz que tus primeras palabras sean dirigidas al cielo, no al espejo. Haz que tu primera mirada no sea al celular, sino al rostro de aquel que te sostiene. Es ahí donde ocurre el milagro, porque no es solo leer una Biblia, es comer el pan del cielo desde temprano. No es solo orar unas frases, es entrar al consejo divino donde Dios revela lo oculto. Jeremías 33:3. No fue escrito para la tarde ni para la noche. Fue escrito para el que se atreve a buscar a Dios en la quietud del día que empieza. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres vencer el miedo que te visita por las mañanas? Haz de tu cuarto un monte de encuentro. Haz de tu cocina un altar de alabanza. Haz del primer aliento del día un suspiro al cielo, porque el miedo no se irá porque tú lo ignores. Se irá porque habrá algo más fuerte ocupando ese lugar, la gloria de Dios. Mira lo que dice Éxodo 16:21 sobre el maná. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Notas lo profético aquí? Dios daba provisión temprano, pero el que no se levantaba a tiempo perdía el sustento. Así también sucede con el alimento espiritual. Hay revelaciones, fuerzas, estrategias, consuelo que Dios te quiere entregar en las primeras horas, pero si el miedo te atrapa primero, el pan se derrite. Dios no te ha llamado a sobrevivir el día, te ha llamado a dominarlo con su espíritu, pero eso comienza desde el alba, y quiero que guardes esto en tu corazón. Si tú eres de los que despiertan con ansiedad, insomnio, opresión o un miedo inexplicable, no es casualidad. Significa que el cielo quiere enseñarte a pelear desde temprano, porque hay un poder en tu búsqueda que aún no has desbloqueado.
En Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y la palabra buscar aquí en griego es exeteo, que implica una búsqueda intensa, ferviente, insistente. Dios recompensa a los que le buscan con urgencia, con hambre, con desesperación espiritual, desde temprano. Por eso el enemigo trabaja para robarte las mañanas. No solo roba tu descanso, roba tu acceso al altar, pero tú puedes recuperarlo. Tú puedes restaurar ese momento sagrado y hacerlo el lugar donde el miedo huye, donde las palabras de Dios comienzan a moldear tu carácter, tus decisiones, tu percepción, donde la tristeza no tiene poder porque ya fue derrotada antes del desayuno. Piénsalo así, el temor es como la niebla, si sales sin luz te envuelve, pero si enciendes la lámpara desde antes, la niebla no podrá impedir tu paso. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde crees que esa lámpara empieza a funcionar mejor? En la oscuridad previa al amanecer. Y si tú hoy decides encender esa lámpara desde temprano, si tú hoy decides buscar a Dios antes de mirar las redes, antes de revisar tus pendientes, antes de ver tu cara cansada en el espejo, el miedo tendrá que ceder, porque no puede habitar en un lugar donde la luz de Cristo ya reina. Ahora escucha esto con atención. El miedo no es solo una emoción pasajera. Es una autoridad usurpadora que busca sentarse en el trono de tu alma cada vez que abres los ojos. Y si no le das su lugar a Dios al comenzar el día, le estarás cediendo la silla a una voz mentirosa que dominará tus pensamientos, tus decisiones y tus emociones. Muchos piensan que vencer el miedo es resistirlo, pero la Biblia enseña que la manera más poderosa de vencerlo es reemplazarlo. Porque el miedo no puede habitar donde la confianza en Dios está viva. Y esa confianza no se construye cuando las cosas marchan bien. Se construye desde el silencio de la madrugada, cuando decides escuchar la voz de aquel que permanece cuando todo falla. David entendió esto. Por eso escribe en Salmos 5:3, RVR 1960. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Lo ves? No se trata solo de orar, se trata de presentarte delante del Rey antes de cualquier otro encuentro, de inclinar tu oído antes de recibir malas noticias, de levantar tus manos antes de que el temor te tome por el cuello. Cuando David escribe eso, él no está en un palacio, está en medio del peligro. Sus enemigos lo rodean, el miedo lo golpea, pero él sabía algo que tú también debes saber. El primer encuentro del día define quién reinará en tu interior durante las siguientes 24 horas. Por eso en Marcos 1:35 leemos algo impresionante sobre Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, con toda su autoridad, no comenzó su día haciendo milagros. Lo comenzó en intimidad con el Padre. Y si Jesús necesitaba eso, ¿cuánto más tú y yo? Cuando tú vences el miedo desde el amanecer, estás haciendo 3 cosas espirituales sin saberlo. Primero, estás estableciendo gobierno espiritual. Estás diciendo, este día no será gobernado por mi ansiedad, ni por mis traumas, ni por los ataques del enemigo. Este día pertenece a Dios. Eso tiene consecuencias invisibles, pero reales. Los cielos lo oyen, los demonios lo sienten, y el Espíritu Santo comienza a trabajar antes que cualquier crisis llegue. Segundo, estás renovando tu identidad, porque el miedo muchas veces nace de olvidar quién eres y a quién perteneces. Pero cuando tú escuchas la voz del Padre desde temprano, esa voz te recuerda que eres hijo, no esclavo, vencedor,
no víctima. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz es la que rompe la mentira, y esa voz está más cerca cuando el corazón está más dispuesto, y el corazón se dispone cuando aún reina el silencio de la mañana. Tercero, estás construyendo raíces espirituales, y las raíces no crecen con gritos ni con emociones, sino con consistencia. Cuando tú haces del amanecer tu tiempo con Dios, el miedo puede venir, pero ya no puede arrancarte de tu fundamento, porque tienes raíces profundas, invisibles, fuertes. Como dice Jeremías 17:8, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El calor del día representa la dificultad, pero el árbol no lo siente, porque sus raíces están en el lugar correcto. Así pasa con tu alma cuando tus raíces están en Dios desde el comienzo del día. Déjame decirte esto con el fuego del Espíritu. No hay batalla que no puedas vencer si primero has vencido el miedo en la presencia de Dios al amanecer. No hay diagnóstico que pueda doblegarte, no hay ataque que te destruya, no hay confusión que pueda nublarte. Si antes de todo eso te llenaste de la luz del cielo mientras aún estaba oscuro. Y aquí hay algo clave. El mundo te entrena para correr. Dios te entrena para esperar. Y esperar no es pasividad, es estrategia espiritual. Cuando tú te presentas delante de Dios al amanecer y esperas, como dijo David en Salmos 5:3, tú estás entrando en un sistema celestial que no opera con el reloj del mundo. El cielo no responde al caos, responde al altar. ¿Te has preguntado por qué tantos grandes hombres y mujeres de Dios tenían tiempos de oración en la madrugada? Porque entendieron que el que domina el amanecer, domina su interior. Y el que domina su interior no teme al día, ni a la noche, ni a los gigantes, ni a la muerte. Job, incluso en su dolor, mantenía ese principio. Job 1:5 dice que cada mañana ofrecía sacrificios por sus hijos. Él no sabía lo que vendría, pero sabía quién podía mantener su casa en pie. Y lo hacía desde temprano, antes que el miedo pudiera visitarlo. Amado, escucha esta verdad como si Dios mismo te la dijera ahora. Hijo mío, si me buscas cuando todo aún duerme, te hablaré mientras otros corren. Te sostendré mientras otros caen. Te abrazaré antes de que el día te hiera. Dios no te está llamando a una religión de horarios. Te está llamando a una relación de confianza. Y la confianza se construye en la intimidad, no en la multitud. En la quietud, no en la urgencia. En el amanecer, no en la desesperación. Por eso el miedo tiene tanto poder cuando despiertas corriendo, porque no te diste el espacio para ser afirmado por el Espíritu. No se trata de cuánto tiempo. Se trata de qué lugar tiene Dios en tus primeros momentos. Es como cuando estás por salir de casa y alguien que amas te detiene para darte una palabra que cambiará tu día. ¿La ignorarías por tener prisa? Entonces, ¿por qué ignorarías al Espíritu Santo cada mañana cuando Él tiene palabras que pueden salvarte del desastre que aún no ha llegado? Cuando Dios habla desde temprano, el miedo ya no tiene espacio. Romanos 8:15 lo deja claro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese clamor no nace de la lógica, ni del protocolo. Nace del corazón quebrantado que se despierta y dice, Padre, te necesito antes que cualquier otra cosa. Y ahí comienza la victoria. Ahí comienza el gobierno. Ahí comienza el día donde el miedo no puede reinar. Pero esto es una decisión, una batalla, una disciplina que se convierte en deleite, un altar que, al principio, se construye con lágrimas, pero termina encendido con fuego. Y ese altar
es lo que el enemigo más teme. No temas a los temores. Haz que los temores te teman. Porque cuando tú te presentas ante Dios desde el amanecer, el infierno sabe que no podrá tocarte como antes. Porque ya no estás desprotegido, ya no estás vacío, ya no estás perdido en pensamientos. Estás lleno de la voz que calma la tormenta antes que comience. Escucha bien esto. El miedo puede dominar tu vida entera si tú no eliges que vos tendrá la primera palabra sobre tu alma cada día. No es solo una cuestión emocional, es una batalla espiritual y muchos están perdiendo esa guerra porque no han entendido la autoridad que tienen en Cristo al abrir los ojos. Tú puedes despertar cansado, confundido, con ataques de ansiedad, pesadillas y pensamientos que parecen venir de la nada. Pero no es casualidad. Es un intento estratégico del enemigo por ocupar tu alma antes que lo haga el Espíritu de Dios. Y si no aprendes a reaccionar con firmeza, te pasarás el día siendo arrastrado por sombras que no tienen derecho a tocarte. Pero hoy, aquí, en esta hora, Dios está encendiendo una alerta espiritual en tu interior. No puedes seguir ignorando las mañanas. No puedes seguir despertando sin dirección, sin palabra, sin altar, porque cada amanecer que no consagras es una puerta abierta al caos. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23, RVR 960. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo entiendes ahora? Dios tiene algo nuevo para ti cada mañana, pero no lo recibirás por inercia, no lo absorberás por dormir 8 horas. Lo recibirás cuando despiertes con hambre de 1900, su presencia, con determinación en tu espíritu, con sed de su voz. La misericordia que necesitas no está en el mediodía ni en la noche, está en el amanecer. Ahí es donde la fidelidad de Dios te espera, como un manantial que fluye solo para el que se levanta a beber. El miedo puede disfrazarse de lógica, puede susurrarte frases como ¿y si no funciona? ¿Y si todo se arruina? ¿Y si te vuelves a caer? Pero Dios tiene una palabra que aplasta cada uno de esos susurros. Y esa palabra no viene desde las noticias, ni desde los reels, ni desde los grupos de WhatsApp. Viene desde su trono y está disponible para ti si decides buscarla al comenzar tu día. Isaías 54 contiene un secreto que pocos conocen. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Lo captaste? Dios despierta tu oído, no para oír cualquier cosa, sino para recibir palabras de sabiduría divina, palabras que sanan, que edifican, que fortalecen, palabras que desactivan el poder del miedo antes de que el miedo se atreva a tocar tu puerta. Pero aquí viene la pregunta real. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir de reacción y comenzar a vivir por comunión? ¿Estás listo para decirle a Dios cada mañana, aquí estoy, háblame antes que el miedo me susurre? Porque si no lo haces, vivirás por lo que otros dicen, por lo que el temor grita, por lo que tu carne siente. Pero si lo haces, si haces del amanecer tu altar, tu cita sagrada, tu momento de adoración y guerra, el miedo perderá autoridad sobre tu día. Dios quiere hablarte cuando todo aún está en silencio, antes que el tráfico, el ruido, las obligaciones y los pensamientos contaminados comiencen su desfile diario. Él quiere ser el primer susurro que tu alma escuche, el primer abrazo que tu espíritu sienta, la primera orden que tu corazón reciba. Porque donde su voz reina primero, ninguna otra voz puede dominar. No necesitas orar perfecto, no necesitas tener todo bajo control. Solo necesitas presentarte como estás, con tus dudas, tu temor, tu ansiedad, tu pasado, y decir,
Padre, no quiero empezar este día sin ti. Hazlo, y verás cómo el miedo que te controlaba comienza a encogerse. Verás cómo las noticias ya no te roban la paz, cómo los comentarios de la gente no te destruyen, cómo el diagnóstico del médico no te define, porque ya no estás caminando con tus fuerzas, sino con una palabra recibida al amanecer. Amado, esta es la revelación. El miedo no se vence con más valor humano, se vence con más presencia divina. Y esa presencia se activa cuando tú decides levantarte con hambre de Dios, no con ansiedad por el mundo. Hay una promesa viva para ti en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero esa promesa no es una frase bonita. Es un pacto activado en la intimidad. La justicia de Dios te sostiene cuando tú has aprendido a buscar su rostro en lo secreto. Y ese lugar secreto comienza cuando el sol aún no ha salido. Pero tú sí. Dios te está diciendo hoy, hijo, hija, si me das tus mañanas, yo te daré mis estrategias. Si me entregas tus primeros momentos, yo gobernaré el resto de tu jornada. Si me buscas cuando aún no sabes lo que pasará, yo te sostendré cuando nada tenga sentido. Ese es el poder de comenzar con Dios. Y te pregunto ahora, con todo el peso del cielo sobre estas palabras, ¿estás listo para decirle al miedo, no más? ¿Estás listo para hacer del amanecer tu altar de victoria? ¿Estás dispuesto a buscar el rostro de tu Padre antes que cualquier otra cosa? Si esta verdad resuena en tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando a una nueva forma de comenzar tus días, si anhelas reemplazar el temor con autoridad espiritual, escribe ahora mismo, creo, en los comentarios y únete a esta comunidad de fe. Porque no estás solo en esta batalla. Somos una generación que no se levanta con miedo, sino con fuego. Y ese fuego empieza en el amanecer.